investigaciones que hacen permanentemente el INEGI y nos dicen que 7 mujeres en nuestro país, 7 mujeres han declarado que a lo largo de su vida han sido víctimas de violencia. Y no solamente eso, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público también nos revela que hay un incremento en los feminicidios en nuestro país. Entonces, dicho, como verás, este es un problema que afecta tremendamente a las mujeres y es un tema estructural, no solamente el hecho de un caso, sino que este caso se evidencia y nos hace pensar qué está pasando en nuestro país, por qué esto ocurre. En primer término, si bien es cierto que el tema de los derechos es un tema que aparentemente se cumple en nuestro país, pero en realidad esto no es así. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que no se trabaja mucho el tema de las causas estructurales. ¿Por qué es que hay violencia? Se trabaja mucho más y creo que las políticas públicas están orientadas más a la atención ya de las víctimas de violencia. Es decir, estamos trabajando sobre las consecuencias del hecho. Y no sobre la prevención. Y no estamos trabajando el aspecto preventivo que para mí es fundamental. Si nosotros no trabajamos el cambio de los patrones socioculturales que en alguna medida, no en alguna medida, sino que legitiman, exacerban la violencia, es un desafío para la sociedad, es un desafío para el Estado, es un desafío para que los gobernantes y las políticas públicas orienten su accionar hacia ese tema. También hay un tema que en realidad vemos que la violencia se ha normalizado. Es decir, bueno, se aceptó. Lo mataron a una mujer, ¿qué hacemos? Las mujeres son víctimas de violencia, ¿qué hacemos? Es más, yo realmente me siento impotente frente a este hecho. La semana pasada, como hoy día, hubo un caso de violación contra una joven de 19 años. Y justamente de esta estación me llamaron y yo fui. Y realmente ver solamente el análisis de cómo había sido el proceso que ha sucedido esta joven, porque además ella sufrió una fractura, porque trató de escapar de sus agresores, pero la atención hacia dónde fue, hacia la fractura de la pierna. Y ella había dicho, he sido víctima de violación. Eso ni siquiera fue tomado en cuenta. Y te digo por qué, porque yo he revisado el registro, la asistente social que dice, posible tocamiento. ¿Cómo es posible que un documento importante se reporte como un posible tocamiento? Cuando la joven, declara que ha sido declara que ha sido víctima. Y no solamente termina eso allí, sino que es todo el procedimiento en el sistema de salud que deberían conocer, porque hay normas, hay protocolos que establecen cómo hay que atender a una víctima de violencia, en este caso violación sexual. Ningún protocolo. Y hacen brazos caídos. Absolutamente. Es más, nosotros fuimos a preguntar qué se había hecho, por ejemplo, en emergencia obstétrica. No había píldoras del día siguiente. Es decir, no se trabaja esto como un aspecto fundamental que afecta a las mujeres. Existiendo un protocolo. Existiendo normas, entonces se obvia. Sí. Tenemos una breve participación telefónica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Atención. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería tocar respecto al tema que están abordando en este momento. Siempre hablan de la violencia familiar hacia la mujer o violencia hacia la mujer, ¿no? En este caso es al revés. El violentado he sido yo, tengo medidas de protección físicas y psicológicas contra una persona que es abogada, y es más, todavía trabaja en el Centro de Emergencia Mujer, y continúa laborando hasta este momento. La ley, ¿qué dice respecto a ese caso? La verdad yo me siento indignado, es más, se mofa todavía y me hace llamadas, pese a que la sentencia dice que no debe comunicarse conmigo, no debe llamarme, no debe involucrar a mis hijos. La denuncio por resistencia y desobediencia a la autoridad. Igual, acá la ley blinda al que tiene dinero, al que tiene relaciones. Mi número de expediente es el 167 de 2016. Si verifican ahí quién es esa persona, está totalmente sentenciada por violencia física y psicológica. Y actualmente lo tiene la cuarta fiscalía, el doctor Dani Sotelo. Lamentablemente lo está mandando a archivar, lógicamente queda pelado. Pero, como dijo la señorita Abel Contreras, la justicia en Ayacucho no existe para nadie, prácticamente es una burla, hablan de normas, de leyes,
pero al final es un chiste, es un saludo a la bandera. Eso quería decirle, señorita. Perdón. Le agradecemos por esa llamada, ¿no? En realidad, pues claro, la violencia en los términos generales no es exclusiva del varón contra la mujer. También hay casos donde casos de agresión contra hombres, de la claro, mujer contra el varón. Sino que estamos hablando dentro de esa generalidad, qué cosa es, diríamos, la excepción y qué cosa es la regla, más o menos. La regla en nuestro país es que el varón le pegue a la mujer, cosa que es totalmente reprochable, generalizado, condenable. Lo cual no dice que a los varones nadie los agrede. Por supuesto, eso diríamos es la excepción, ¿no? Sí. Pero sigue siendo condenable, pues, porque tampoco la mujer tiene por qué estar... Absolutamente, la violencia, por eso es que la ley ahora se dice, y la ley establece no solamente violencia contra la mujer, sino con el entorno familiar. O sea, nosotros primero tenemos que rechazar cualquier tipo de violencia, o sea, nadie debe ejercer violencia contra nadie, pero lamentablemente las estadísticas son muy claras. Obviamente la tendencia, o las estadísticas nos apuntan que quienes son las mayores víctimas son las mujeres. Hay violencia contra los varones, hay violencia contra los niños, también los hay. Pero creo que el tema de la violencia tiene que tratarse de manera integral. ¿Por qué se genera esto? O sea, el tema de analizar la violencia no solamente es quién lo ejerce, contra quién es, sino cómo el sistema establece ciertos parámetros que permiten que ejercicio de poder. Ese es un problema serio y creo que hay un tema que necesitamos trabajar, eso que finalmente es algo que se va obviando. Por eso es que no hay propuestas claras respecto a cómo abordar esta problemática. Otra participación telefónica. Aló, ¿cómo está? Buenos días. Aló, buenos días, señor periodista. Sí, lo escuchamos. Quería mencionarle de que ¿cuál es el núcleo del problema? Si los hombres nacemos de una mujer, vivimos en un seno de una mujer, de una dama, de una mujer, de una madre, ¿y cómo podemos ser violentos contra esta, mejor dicho, contra nuestra generación de mujeres, ¿no? Entonces, el asunto también creo que es la educación, ¿no? O sea que si son, por ejemplo, si son niños abandonados, si son niños que no reciben cariño, esto acá tiene que entrar la psicología muchísimo. Llamaríamos a psicólogos que hagan talleres, que puedan entender este problema, porque no es solamente decir pues de que a la mujer lo golpean, lo violan, lo esto, aquello, y nada más, ¿no? Y prevenirle y darle ya la contra al hombre, sino entenderlo, comprenderlo. Tiene que haber unos estudios de psicología o traigamos unos 10 psicólogos y hagan talleres para que pueda comprenderse esta situación, ¿no? Aló, sí, ya estamos. Muchas gracias por su participación. Sí, en realidad es un tema de educación, es un tema de ir cambiando y modificando actitudes. Tenemos que enfrentar esas asimetrías de poder y prestigio entre hombres y mujeres. Yo creo que hay un tema de cómo la sociedad educa, de cómo forma hombres y mujeres. Entonces, el poder... Desde Ayacucho, ¿qué se viene haciendo? Acciones concretas para cambiar estos patrones. Lo que pasa es que lo que se ha trabajado fundamentalmente es el tema de la atención sobre las consecuencias del problema de la violencia, pero no hay acciones concretas que tienen que ver con la prevención. Por ejemplo, hay un tema, yo te digo que la normalización es un tema realmente terrible, porque aparte eso y nos conduce a una falta de indignación frente a estos hechos. ¿Y quiénes se indignan? Las afectadas, las mujeres hacen plantones, las organizaciones de mujeres trabajan para que cambien las normas, pero el conjunto de la sociedad, los propios varones todavía no están incorporando estos aspectos que es fundamental porque no afecta solamente a las mujeres, esto afecta a hombres y mujeres, afecta a la sociedad en su conjunto. Si nosotros hiciéramos un análisis de las consecuencias que tiene la violencia respecto a las mujeres, vamos a ver que no solamente hay consecuencias económicas, sino cómo también tiene consecuencias en la salud,
en la propia sociedad. Entonces creo que hay un tema que tenemos que abordarlo, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. O sea, no solamente es el tema de una persona afectada, sino es cómo la sociedad en su conjunto nos vemos afectados por un sistema machista donde hay un ejercicio de poder que no permite el desarrollo y la legitimación, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Yo creo que es fundamental trabajar eso. No es posible solamente trabajar las consecuencias. Creo que el Estado, el Ministerio de la Mujer, ha invertido y está invirtiendo mucho dinero para la atención de las mujeres víctimas de violencia. Tenemos los CEM, Centro de Emergencia Mujer. Es más, la nueva ley establece que todas las instituciones, los operadores de justicia, tienen que tener más celeridad en trabajar el tema de las violencias, porque hay mucha violencia contra las mujeres, pero específicamente en el tema de los feminicidios y las violencias sexuales. Entonces, creo que necesitamos trabajar no solamente el tema de los operadores, que tienen que tener elementos, instrumentos, herramientas, enfoques para trabajar este tema, porque es tan difícil, complicado, que no solamente es tener la ley, sino es cómo, con ese enfoque de género, tú puedes tomar una decisión respecto, por ejemplo, a casos de violencia o feminicidio. El caso de esta niña de hace 2 años, por ejemplo, que fue asesinada por un grupo de jóvenes después de haberla violado, hasta ahora no se puede decir si esto es un caso de feminicidio. ¿Cómo es posible eso? A ver, a pesar de que hay una ley. Entonces creo que hay fallas en el sistema de los operadores de justicia. ¿Hay corrupción también? Probablemente las haya dicho. O sea, es una cuestión ética, pero también es una cuestión normativa, legal. Lo que ha llevado a que todo se vuelva tan complejo. Así es. O sea, ¿quiénes tienen la responsabilidad? Por ejemplo, responsabilidad tiene el Ministerio Público de hacer una adecuada denuncia del problema. Poner o presentar las pruebas de tal manera que estas pruebas no sean pruebas que permitan, por ejemplo, una inadecuada sentencia frente a un hecho. Entonces yo creo que hay varios temas que hay que trabajar. No solamente es el tema estructural de la violencia, sino también es cómo los operadores de justicia, que en el caso de las consecuencias de la violencia, en este caso, los juicios por violación, por feminicidio, etcétera, por lo que estamos viendo, es que los operadores de justicia realmente tengan la capacidad. Es más, la policía todavía no tiene ni siquiera, porque es uno de los eslabones en la ruta de la atención de la violencia, no están capacitados. Entonces, si nosotros visitamos, por ejemplo, acá Alcázar, ¿qué está haciendo la policía? Hace todo lo posible, pero eso no es, pues, trabajar de manera profesional. Tienen que ser capacitados y tienen que tener la capacidad, por ejemplo, de discernir cuando hay un riesgo para una víctima, de tal modo que el juzgado le dé las protecciones respectivas. Pero eso no está pasando acá. Necesitamos, creo que, mayor compromiso de los operadores de justicia. Necesitamos trabajar toda la parte preventiva, sobre todo la parte educativa, como lo ha dicho un participante. Si no trabajamos el aspecto educativo, si no trabajamos con los niños desde pequeños, no vamos a lograr cambiar este sistema. Ha habido una gran oposición de parte de muchos políticos respecto al enfoque de género. Ha habido también congresistas, y lamentablemente debemos decir que uno de esos congresistas, Diego Cuchano, que se opuso a una ley donde prácticamente se estaba trabajando todo lo que es el tema de las penas para los agresores. Entonces, si no hay eso, si no hay ese compromiso, si no hay, sobre todo, la visión de que es un problema que nos afecta a todos y todos, realmente no va a haber muchos cambios, a pesar de que hay políticas públicas y se ha trabajado mucho sobre el tema. Salinas Daceo, queremos agradecer infinitamente tu presencia en esta oportunidad para evaluar, pues, un tema tan complejo en nuestra realidad. Muy amable, buenos días. Muchas gracias, muy amable, gracias.